Cuando los nazis llegaron al poder, provocaron un cambio cultural que transformó por completo la vida de los alemanes. Uno de los tantos objetivos de los seguidores de Hitler fue controlar la sexualidad de la población. El objetivo era que los germanos se reprodujeran a como diera lugar y revirtieran la tendencia descendente de la tasa de natalidad. Para ello, el gobierno implementó toda clase de incentivos y programas absurdos, a la vez que estableció la estricta vigilancia de las costumbres. Una persona que atentara contra los ideales sexuales del nazismo podía terminar detenida en un campo de concentración, aguardando la muerte por hambre, enfermedad o fusilamiento. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de la sexualidad en el Tercer Reich. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Durante la década de 1920, antes de que Hitler llegara al poder, Alemania vivió un periodo de relativa libertad sexual en el que los valores tradicionales perdieron peso entre la población. Esto provocó la reacción de los sectores más conservadores de la sociedad, entre los cuales estaba el Partido Nacional Socialista. Los seguidores de Hitler desplegaron una campaña de propaganda donde culpaban a la República de Weimar, como se llamaba al régimen político de aquellos años, de ser culpable de la baja tasa de natalidad. Después de la Primera Guerra Mundial, cada vez nacían menos bebés en Alemania y para los nazis era consecuencia de las nuevas tendencias, a las que calificaban de degeneradas y extravagantes. A partir de 1933, con el nacimiento del Tercer Reich, los nazis buscaron promover su particular visión de la sexualidad, que si bien era agobiante y controladora, estaba plagada de contradicciones. Por un lado, fomentaron los valores tradicionales, enfatizando la importancia de la heterosexualidad y la castidad. El propio Adolf Hitler jamás hizo públicas sus relaciones amorosas, y la población por mucho tiempo ni siquiera estuvo al tanto de la existencia de Eva Braun, quien fue su pareja durante largos años. El Führer la mantuvo en secreto porque quería ser visto como un hombre casto y puro, desinteresado en el romance y únicamente comprometido con Alemania, que habría sido su verdadero amor. Por otro lado, estaba convencido de que si la población femenina se enteraba de que tenía una mujer, dejaría de apoyarlo. Para el nazismo, la heterosexualidad era una obligación moral, dado que era la única forma de hacer que las parejas tuvieran hijos, repoblaran el Tercer Reich y aseguraran el futuro de la raza aria. De esta manera, bajo la fachada de conservadurismo sexual, el gobierno asociaba el tener relaciones y gozar con el patriotismo y el servicio público a una causa mayor. Por otro lado, el régimen alababa la familia tradicional compuesta por una madre, un padre y varios hijos. En este sentido, la propaganda oficial tomó como modelo a los Goebbels, la familia del ministro de Hitler, y se incentivó a los alemanes a imitarlos. En los periódicos aparecían fotos de los niños jugando en el jardín, ayudando a su madre en las tareas del hogar o abrazando al tío Adolf, como llamaban al dictador. Sin embargo, al mismo tiempo, el Tercer Reich fomentó indirectamente el sexo antes del matrimonio o fuera de él. Si bien esto puede parecer contradictorio, el objetivo del nazismo era aumentar la natalidad, sin importar que para ello hubiera que hacer la vista gorda y evadir el casamiento. De hecho, gran parte de los jóvenes de entre 10 y 18 años estaban afiliados a la Juventud Hitleriana y la Liga de Muchachas Alemanas, las asociaciones nazis reservadas para los menores de edad. En las ocasiones en que se realizaban encuentros entre varones y chicas, los jerarcas incentivaban las relaciones entre ellos con el objetivo de que al iniciarse temprano en el sexo se reprodujeran cuanto antes. En consecuencia, en la década de 1930 hubo un incremento de embarazos adolescentes y la propaganda gubernamental elogió el rol de las madres solteras, señalándolas como un pilar de la nueva sociedad. Siguiendo la misma lógica, el Tercer Reich buscó la igualación legal de los hijos extramaritales con los nacidos dentro del matrimonio, para que la gente no rechazara tenerlos. En este sentido, se le atribuye la siguiente frase a Hitler, pronunciada en 1944. Se hace indispensable un trabajo de pedagogía. Habría que darle instrucciones precisas a los escritores y artistas. Será necesario prohibir las novelas, los relatos, las obras o películas donde traten al hijo extraconyugal como si fuera uno de valor inferior, como un hijo ilegítimo. Los seguidores del Führer incluso coquetearon con la poligamia, es decir, con que un hombre tuviera muchas esposas al mismo tiempo. El caso más resonante fue el de Martin Bormann, el secretario de Hitler y uno de los jerarcas del Partido Nacional Socialista.
Si bien estaba casado, inició una relación extramatrimonial con una actriz llamada Manja Berens. Bormann no tuvo problemas en confesárselo a su esposa, a quien le envió cartas diciendo lo siguiente: «Me siento increíblemente feliz estando doblemente casado. ¿Qué dices, amor mío, de este loco marido tuyo?». Curiosamente, la respuesta no se hizo demorar y cuando llegó estaba claro que para su esposa aquello no era ningún inconveniente e incluso se mostraba de acuerdo. La respuesta decía esto: «Es una pena que a mujeres tan hermosas se les niegue la posibilidad de ser madres. Podrás ocuparte de que eso cambie, pero deberás estar atento a que tu amante tenga un hijo un año y yo otro al siguiente, de manera que tenga siempre una mujer disponible. Sería bueno que se promulgue una ley al final de la guerra para permitir a los hombres sanos tener 2 esposas al mismo tiempo». Sin embargo, la poligamia y las relaciones extramaritales solo eran bien vistas si las practicaba un hombre. El movimiento nazi creía que la población femenina debía mantenerse en una posición subordinada y pasiva, es decir, todo lo opuesto a las tendencias de la década de 1920. La mujer ideal era aquella que permanecía en su hogar, se hacía cargo de las tareas domésticas, satisfacía las exigencias de su esposo y cuidaba de sus hijos. Para alentar esta visión, el gobierno prohibió el acceso de las mujeres a los cargos directivos del partido nazi, con el fin de alejarlas de la política que quedaba reservada para los hombres. De todas maneras, esto no quita que muchas mujeres hayan llegado a ocupar lugares destacados en el Tercer Reich. Algunas de ellas fueron Ilse Koch, una mandamás del campo de concentración de Buchenwald, conocida por su sadismo, y Leni Riefenstahl, la directora cinematográfica de las películas del régimen. Es interesante destacar que la homosexualidad femenina no fue tratada con tanta severidad como la homosexualidad masculina. Para la población gay, los años del nazismo fueron un infierno en toda regla. La propaganda gubernamental sostenía que el amor entre hombres era una aberración y un atentado contra la naturaleza, que iba contra el mandato de reproducir la raza aria. La Gestapo fue la institución que llevó adelante la persecución y en 1934 elaboró las llamadas listas rosas, que contenían los nombres de los homosexuales de cada localidad. Con esta información, los nazis organizaron redadas sobre los clubes y bares de la comunidad gay, arrestaron a sus miembros y los detuvieron sin ninguna clase de garantía. Mientras estaban en custodia, se los chantajeaba o torturaba para que delataran a otros homosexuales y así, de esta manera, el procedimiento se repetía. A partir de 1938, la Gestapo anunció que enviaría a los hombres gay a los campos de concentración. En estos lugares eran identificados con un triángulo rosa bordado en su uniforme de presidiario y eran sometidos diariamente a humillaciones y tormentos. Como vemos, el nazismo se empeñó en controlar la vida sexual de los alemanes, orientándola a su propio gusto para satisfacer sus objetivos de reproducción de la supuesta raza aria. Esta pesadilla se prolongaría hasta 1945, cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial. El régimen nazi se jactó de ser puro, ario y tradicionalista, pero estas aseveraciones tenían una doble cara oscura en el terreno sexual. Es que, a diferencia de los principios que pregonaban en público, los alemanes tenían una relación muy ambigua con lo que ocurría en su intimidad. Por un lado, se promovían los valores de familia y tradición como forma de vida, llegando al extremo de castigar severamente cualquier deseo fuera de lo normal. Por el otro, el mismísimo Adolf Hitler tiene un historial de prácticas libidinosas extremas que incluían la violencia, el sadomasoquismo y una obsesión infame con su propia sobrina. A continuación vamos a revelarte lo que nunca te han contado sobre el vínculo de los nazis con la sexualidad. En caso de ser sensible, te recomendamos que estés acompañado frente a la pantalla. Ahora sí, comencemos. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, todos los ejércitos agredieron a cuanto civil encontraban a su paso, pero las que más sufrían el asedio de los soldados eran las mujeres. Las violaciones o la prostitución forzada estaban a la orden del día y muchos de los hombres alemanes saciaban su desesperación recurriendo a estos actos supuestamente prohibidos por sus creencias. Las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y la gonorrea eran extremadamente comunes entre los combatientes nazis, generando muchas bajas. La Wehrmacht y las Waffen-SS se alarmaron cuando empezaron a escasear los soldados para resistir la avanzada aliada.
Cada recluta era indispensable para proteger al Reich y no podían darse el lujo de perderlos debido a sus comportamientos sexuales. La solución para evitar contagios innecesarios habría sido ideada por Heinrich Himmler, líder de las SS, que le encargó al médico Olen Hanussen el diseño de una muñeca inflable que fuera capaz de satisfacer los apetitos sexuales de las tropas. La fabricación en masa de esta muñeca cumplía con las siguientes características. Debía ser de raza aria, medir 1,80 y estar dotada de unos labios carnosos y pechos prominentes, que le hiciesen apetecible a un joven soldado que todavía no hubiese perdido la virginidad y soñara hacerlo en brazos de una valquiria. Esta acompañante fue bautizada como Borghild, una figura femenina de la mitología nórdica, y su bello rostro y voluptuoso cuerpo fueron modelados a partir de las atletas Wilhelmina von Bremen y Annette Walter. Sin embargo, la muñeca no tuvo mucho éxito entre los jóvenes nazis, ya que estos preferían la abstinencia sexual antes que hacerlo con una muchacha plastificada. Por otro lado, les resultaba muy vergonzoso ser encontrados por el enemigo con este artefacto sexual y ser tildados de depravados. El Tercer Reich practicaba una doble moral, ya que concebían a las prostitutas como elementos antisociales que debían ser enviados a campos de concentración. Por otro lado, desarrollaron un sistema de burdeles en los territorios ocupados e incluso en los mismos campos de trabajo forzado. Cuando era posible, los nazis utilizaban establecimientos de prostitución ya existentes y buscaban proxenetas locales que les ayudasen a encontrar muchachas. En la mayoría de los casos directamente utilizaban a prisioneras de guerra que no podían negarse, a menos que quisieran terminar en la cámara de gas. Estas mujeres eran sin lugar a dudas esclavas sexuales. Se sometían a exámenes médicos regulares y si se detectaba que habían contraído enfermedades venéreas, eran supuestamente hospitalizadas. Sin embargo, en lo cotidiano las mujeres infectadas eran asesinadas para no gastar dinero y tiempo. Este sistema de prostíbulos tenía dos objetivos. El primero, tener soldados sexualmente satisfechos para contener las violaciones a las mujeres locales. En segundo lugar, los burdeles suponían una cura para las relaciones homosexuales entre los soldados consideradas antinaturales. Este sistema también estaba al servicio de la ideología nazi que no permitía la mezcla de razas. Las mujeres polacas, checas y soviéticas pertenecían a la etnia eslava, por lo que los soldados podían tener relaciones sexuales con ellas dentro de los burdeles habilitados. En el caso de las judías y las gitanas, eran excluidas por completo de este sistema, ya que según la jerarquía racial del Tercer Reich, ocupaban el escalón más bajo y merecían ir a los campos de exterminio. El 14 de julio de 1933, la dictadura nazi cumplió con uno de sus sueños más alocados: la promulgación de la Ley para la Prevención de Descendencia con Enfermedades Genéticas. Esta nueva normativa le daba al Estado la potestad de limpiar racialmente a su población, una medida extremadamente retorcida. Fue redactada por Falk Rüttke, abogado, Arthur Guth, médico y director de Asuntos de Salud Pública, y Ernst Rüdin, psiquiatra y uno de los primeros líderes del movimiento de higiene racial alemana. Debían someterse a procesos de esterilización forzada hombres y mujeres que sufrían alguna de estas condiciones supuestamente hereditarias: debilidad mental, esquizofrenia, trastorno maníaco depresivo, epilepsia genética, corea de Huntington, ceguera genética, sordera genética, deformidad física severa y alcoholismo crónico. También incluían en su listado a la gente que tenía más de 1/8 de sangre judía en su linaje. Las autoridades alemanas, basándose exclusivamente en prejuicios y diagnósticos sesgados, exigieron la esterilización de aproximadamente 400.000 alemanes y alemanas. Para los hombres, el método habitual de esterilización era la vasectomía y para las mujeres, la ligadura de trompas, un procedimiento en exceso invasivo que causó cientos de muertes entre las muchachas germanas. A pesar de lo visto en las fotografías, para los ideólogos y los científicos nazis, la homosexualidad era una malformación hereditaria y debía ser curada.
Las conductas homosexuales eran catalogadas como delitos peligrosos contra la moralidad. Para proteger a la sociedad de personas con enfermedades hereditarias, entre las que se encontraba a la comunidad gay, y para defender la moral pública, se realizaron castraciones masivas, tanto voluntarias como obligatorias. Pero lo increíble de esta práctica es que no era pensada como castigo, sino como cura para lo que los nazis creían que era una desviación genética. Por iniciativa de Himmler, para intentar curar la homosexualidad, los prisioneros sospechosos debían visitar los burdeles una vez por semana hasta admitir que su orientación sexual no era natural. No es posible calcular su número exacto, pero se estima que los hombres esterilizados llegaron a ser alrededor de 2000. Muy activos en este campo fueron el doctor Gustav Bötters y el doctor Karl-Heinz Rodenberg, quienes en un artículo publicado en 1934 admitieron haber castrado a unos 60 delincuentes morales varios años antes de que la ley lo permitiese. El caso más extremo fue el del doctor Karl Vernet, médico danés de las SS. Vernet, que afirmaba poder curar la homosexualidad con una glándula creada por él mismo, consiguió el apoyo del propio Himmler para realizar una serie de experimentos genéticos siniestros con presos del campo de concentración de Buchenwald. Los ensayos consistían en implantar la glándula en la zona de la ingle a 15 presos homosexuales, una glándula que supuestamente liberaba una hormona sexual masculina artificial. El resultado de las pruebas consistió en la muerte de la mayoría de los prisioneros sometidos al procedimiento. Hay una serie de rumores que pesan sobre las conductas sexuales del Führer, las cuales son tan aterradoras como todo alrededor de su figura. Por empezar, destacamos la peculiar relación que el dictador mantenía con Geli Raubal, su sobrina de 17 años. El Führer se obsesionó con ella hasta el punto de obligarla a tener perversas relaciones carnales. El desertor nazi Otto Strasser incluso afirma que Hitler disfrutaba de ser orinado por su sobrina. La muchacha no tenía más remedio que ceder ante los extraños pedidos de su poderoso tío. 6 años después, Raubal sería encontrada muerta con una herida de bala en el pecho en el departamento del dictador. Con tan solo 23 años, la joven puso fin a su vida, o eso es lo que cuenta la versión oficial, aunque se sospecha que fue asesinada y que los nazis destruyeron todas las pruebas que asociaban al líder nazi con esta tendencia incestuosa y gusto por el sexo más depravado. La profunda connotación homoerótica que había en la estética del Tercer Reich elegida por Hitler siempre fue controversial. Detrás de esos látigos, uniformes y ropa de cuero negra parecía haber una preferencia sexual hacia el género masculino y se vislumbraba una pulsión sadomasoquista. He was the Führer. She a loyal German, ready to do her duty. But she wasn't prepared for what Hitler had in mind. She told Zeisler, He suddenly fell on the floor and begged me to kick him. she looked down at the Führer lying naked at her feet. She was ready to do her duty for the Führer, but she was sickened. She told Zeisler, He pleaded with me. He condemned himself as unworthy. And I finally gave in to his wishes. Es por eso que otro de los nombres en la promiscua vida del Führer es el de Renata Müller, una actriz de cine alemana víctima de las repetidas perversiones de Hitler. La joven, que según la historia oficial se arrojó de su balcón cometiendo suicidio, supuestamente falleció después de que el dictador tuviera una relación sexual sadomasoquista con ella, acabando con su vida en el proceso. Otro de los rumores que persiguen a la figura de Hitler es que era adicto a la pornografía. Al parecer tenía una pulsión voyerística que lo llevaba a invitar a prostitutas a su refugio de montaña. Son muchos los mitos y leyendas que han surgido alrededor del lujurioso y perverso comportamiento de este personaje histórico tan temible. Una larga lista de suposiciones, pesadillas y depravaciones que jamás podrán ser comprobadas del todo.
Las minorías y las disidencias vivieron un infierno durante el reinado de terror del nazismo en la Alemania del siglo XX. Las lesbianas no fueron la excepción a la regla, pero su tratamiento fue distinto debido a que los nazis consideraban a las mujeres un apéndice de la existencia del hombre. En el video de hoy vamos a contar la experiencia de las mujeres homosexuales a lo largo del Tercer Reich y las tragedias que tuvieron que atravesar. Bienvenidos a una nueva entrega de Historia Militar. Comencemos. Durante la duración de la República de Weimar, la sociedad alemana experimentó complejas transformaciones sociales, políticas y culturales. Por un lado, este país estuvo definido por la agitación política y la violencia, como también fue una época de dificultades económicas. Por otro lado, los alemanes tenían mayores libertades políticas y sociales, por lo que la atmósfera dio lugar a movimientos artísticos, una prensa ampliada y culturas alternativas cada vez más visibles. Durante la era de Weimar se desafiaron públicamente las normas sexuales y de género, especialmente en las grandes ciudades como Berlín, Hamburgo y Frankfurt del Meno. En aquella época se desarrollaron distintas comunidades de lesbianas, que fundaron clubes y asociaciones sociales para fomentar redes y conexiones entre ellas para cuidarse de las miradas conservadoras. Las asociaciones de lesbianas más famosas fueron los clubes de mujeres Violeta y Monbijou en Berlín, que celebraban reuniones informales en bares y discotecas, también de lesbianas, como Monokel Dille y la más famosa y concurrida de todas, El Dorado. Las modificaciones legislativas y la relajación de la moral sexual después de la Primera Guerra Mundial provocó que el lesbianismo encontrara una vía de escape en algunos cabarets de las grandes ciudades como el Café Dorian Gray, convirtiendo a Berlín en una especie de capital mundial del movimiento LGBT, sobre todo durante la primera fase de la República de Weimar. Un gran número de alemanes se oponía a estos debates públicos sobre sexo y sexualidad, ya que los consideraban decadentes, demasiado permisivos e inmorales. Muchos ciudadanos se sintieron perturbados por la creciente visibilidad del sexo en la publicidad, el cine y otros aspectos de la vida diaria. Para estos alemanes, las comunidades de gays y lesbianas eran un símbolo de lo que consideraban la degeneración de la sociedad germana. Varios grupos políticos de derecha, así como organizaciones religiosas dominantes, intentaron contrarrestar este aspecto de la cultura de Weimar promoviendo su propia versión de la cultura alemana, que tenía sus raíces en la música y la literatura clásica, la religión y la familia. En algunos casos, estos grupos culpaban a los depravados sexuales, como consideraban por ejemplo a las lesbianas, de corromper la cultura alemana. Las incipientes corrientes de pensamiento nazi culparon también a otras minorías, como por ejemplo a judíos, comunistas y gitanos. Incluso antes de llegar al poder, a muchos nazis ya le molestaba la visibilidad de las comunidades de gays y lesbianas. Condenaron la homosexualidad y la señalaban una amenaza para el pueblo alemán. El partido nazi se opuso oficialmente a cualquier intento de despenalizar las relaciones sexuales entre hombres, argumentando que la homosexualidad era un vicio destructivo. Los partidarios de Hitler consideraban que los hombres que practican la lascivia antinatural entre hombres debían ser perseguidos con la mayor severidad, ya que semejantes vicios conducirían a la desintegración del pueblo alemán. El progresivo auge del conservadurismo y la llegada final del nazismo al poder acabarían con el cierre forzado de estos locales, así como la prohibición de la literatura lésbica y de la revista semanal para la amistad ideal entre mujeres Die Freuden, con el fin de proteger a la juventud de textos considerados por los censores como obscenos y de ínfima calidad. Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania el 30 de enero de 1933. Poco después, las comunidades gays y lesbianas del país germano se vieron bajo presión y escrutinio por parte del nuevo régimen totalitario.
Para los hombres acusados de homosexualidad, esto fue empeorando a lo largo de la década de 1930, hasta terminar enfrentando una persecución brutal y despiadada. En un determinado momento, la homosexualidad masculina pasó a ser considerada un crimen, o incluso algo peor, como cuenta el siguiente testimonio. They called me pedal. Pedal it means, like in German, schwul, in bad way. And therefore I was created. If I were thief, if I were murder, they could accept me, but not this. Eliminando los lugares de reunión y las imprentas de gays y lesbianas, el régimen disolvió efectivamente las comunidades homosexuales que se habían desarrollado durante la República de Weimar. El nazismo nunca criminalizó las relaciones sexuales entre mujeres, porque veían a las lesbianas de manera diferente que a los hombres gays. Esto se debía básicamente a que las lesbianas, antes que nada, eran mujeres. Los nazis creían que las mujeres alemanas tenían una tarea especial y única que desempeñar: la maternidad. Según la lógica del partido, las lesbianas eran mujeres y por tanto debían ser madres. Tenían la responsabilidad de dar a luz a alemanes racialmente puros y perpetuar así la raza aria. La homosexualidad femenina era considerada un trastorno temporal y curable, por lo que podían seguir engendrando niños arios. Los nazis llegaron a la conclusión de que era más fácil directamente obligar a las lesbianas arias a tener hijos, lo que podría considerarse como una violación del Estado a estas ciudadanas. Para fomentar la procreación de niños arios, los nazis adoptaron una variedad de programas y leyes, como el programa Lebensborn, que alentaba a las mujeres arias a tener muchos hijos, incluso fuera del matrimonio. Al mismo tiempo, el régimen nazi intentó prohibir o limitar la procreación de otros grupos étnicos, como los judíos y los gitanos, como también esterilizando a personas supuestamente racialmente inferiores. Otras leyes, como las leyes de Nuremberg de 1935, definían quién podía tener relaciones sexuales con quién, para que los alemanes de bien no se juntaran con la chusma de Europa. Gran parte de la sociedad alemana veía a las lesbianas como personas ajenas a la sociedad, es decir, personas que no encajaban en el común de la gente. Así es que corrían un mayor riesgo de ser denunciadas y luego atacadas por el régimen nazi. No todas las lesbianas tuvieron las mismas opciones. Por ejemplo, las lesbianas arias tenían muchas más chances de ser salvadas o perdonadas por su orientación sexual que las lesbianas judías o romaníes, quienes enfrentaban persecución por razones estrictamente raciales. Las lesbianas arias, especialmente aquellas con más recursos económicos, intentaban ocultar su sexualidad y contraían matrimonios de conveniencia, llevando una vida sexual secreta, por lo general con amigas íntimas o empleadas domésticas. Algunas rompieron contacto con sus círculos de amistades anteriores o directamente se retiraron de la esfera pública para empezar una vida desde cero. Otras incluso se mudaron a nuevas ciudades o al campo. Por otra parte, hubo lesbianas alemanas que se animaron a desafiar al Estado nazi por motivos políticos, buscando lugares de reunión subterráneos en los que se desarrollaban centros clandestinos de resistencia antinazis, que entre otras cosas ayudaron a ocultar a judíos, homosexuales, negros y gitanos perseguidos. Las relaciones sexuales entre mujeres eran tabú para gran parte de la sociedad alemana. Era común que vecinos, familiares e incluso amigos desaprobaran a las mujeres involucradas y por lo tanto las denunciaban a la policía. Si bien los vínculos lésbicos no eran ilegales ni tenían ninguna penalización, los agentes más conservadores de las fuerzas policiales nazis podían utilizar como excusa la averiguación de antecedentes y amedrentar a estas mujeres. En algunos casos, los más brutales de los oficiales incluso golpeaban o abusaban físicamente a las mujeres por su elección sexual. El testimonio a continuación deja ver la angustia de las lesbianas de esa época. And I was also struggling with my identity as a gay person in a world where we didn't have the kind of support that there is today. And thank God, I am so happy for young people today who are gay, who don't have to go through what I had to, you know. Es cierto que las denuncias no tenían ningún castigo por ley para las lesbianas, pero sí afectaban con frecuencia a mujeres consideradas marginadas sociales.
Las denuncias podrían provocar un escrutinio no deseado que llevaba a la policía a descubrir o a inventar delitos penales. Por ejemplo, podría revelar vínculos con una organización de resistencia, amistad con judíos o comportamiento político subversivo. En esos casos, las mujeres sí eran arrestadas y enviadas a campos de concentración. El ejemplo de Elie Smula y Margarita Rosenberg ilustra cómo el régimen nazi arrestaba a mujeres acusadas de relaciones entre personas del mismo sexo por otros cargos. En 1940, la Gestapo detuvo e interrogó a Smula y Rosenberg a partir de denuncias de los compañeros de trabajo de las mujeres. Ellos alegaban que las dos mujeres habían tenido relaciones sexuales con otras mujeres. La Gestapo afirmó que estas relaciones sexuales habían interferido con las tareas laborales de las mujeres en una estación de tranvía de Berlín, por lo que fueron acusadas de subversión. Finalmente, las dos mujeres fueron deportadas al campo de concentración de Ravensbrück, donde las registraron como presas políticas. En la documentación del campamento aparece escrita una anotación en grandes letras rojas al lado de los dos apellidos que señala lesbiana. Testimonios de primera mano, memorias y diarios de exprisioneras revelan que tuvieron encuentros sexuales entre ellas en los campos de concentración. Según estas fuentes, los vínculos iban desde intimidades consensuadas hasta prostitución y agresiones sexuales brutales. En los campos existían relaciones tanto heterosexuales como homosexuales. Algunas mujeres mantuvieron relaciones sexuales con sus compañeras de prisión. Si bien originalmente no eran lesbianas, ciertas mujeres desarrollaron relaciones con personas del mismo sexo. Te sacaban de la cama a las 7 por la mañana. Esto era la muerte, porque cuando hay menos 12, menos 13, y no puedes más soportar porque no tienes nada, tienes este traje y el número aquí, y solo con esto teníamos que ir a trabajar. Las relaciones vinculares y físicas entre personas del mismo sexo en los campos podían resultar chocantes para otros prisioneros que procedían de diversas culturas y orígenes, por lo general más conservadores. En memorias y testimonios de posguerra, algunos supervivientes describieron a las lesbianas en los campos como una amenaza para la seguridad y el bienestar de otros prisioneros. Otros vieron las relaciones entre personas del mismo sexo como un ejemplo de degradación causada por la experiencia del campo. Estas descripciones reflejan hasta qué punto las lesbianas a menudo seguían siendo tratadas como monstruos, incluso por sus compañeros en los campos de concentración. Sin embargo, hubo historias que han dejado una huella imborrable y se han vuelto bandera para los movimientos LGTB que luchan por un reconocimiento de sus víctimas durante el Holocausto. Una de ellas es la relación entre la judía Felice Schragenheim y Lili Elisabeth Bust. Lili, atrapada en un matrimonio infeliz y perteneciente al partido nazi, desconocía en un principio que su amada era judía. Cuando Felice le confesó su origen hebreo, la unión estuvo a punto de romperse. Sin embargo, el amor fue más fuerte. Ni la ideología repugnante del nazismo pudo contra el afecto que se tenían estas dos mujeres. Tal historia de amor inspiró una conmovedora película llamada Aimee y Jaguar, que retrató la tragedia de las dos mujeres. A continuación podemos ver una escena de la misma. Ich bin Jüdin, Lili. Antes de que Felice fuera detenida por la Gestapo en 1944, las dos mujeres firmaron un contrato simbólico de matrimonio, redactado por ellas mismas, en el que se juraban amor eterno. Obviamente el documento no tenía ningún valor legal, pero sí un espectacular peso poético. Felice no salió con vida del campo de concentración Theresienstadt, pero Elisabeth sí consiguió sobrevivir al Holocausto. La historiadora Mónica Álvarez nos cuenta cómo la historia de estas mujeres quedó inmortalizada en un museo. Y ahí en ese momento es cuando Lili empieza la lucha incansable por recuperar a su amada. Quiere sacarla de los campos de concentración, quiere recuperarla, quiere que viva. El problema es que al final los nazis acabaron con la vida de Felice, no pudo salvarla, pero hizo algo muy bonito Lili.
Hizo un legado a modo de fotografías, de postales, de incluso un diario donde apuntaba todo lo que se habían enviado por correspondencia, ese famoso manual de lágrimas, y todo eso lo llevó al Museo Judío de Berlín y todos podemos disfrutar de ello. La diferencia en el trato hacia los gays y las lesbianas se basa en la diferente consideración de hombres y mujeres en la sociedad del nazismo. Debido a la misoginia de la ideología nazi, ellas tenían prácticamente vedado el acceso a la política y al poder, por lo que el régimen no las consideraba una amenaza a su estabilidad. Por otra parte, en el objetivo de aumentar la natalidad de la raza superior, los gays eran un estorbo, mientras que toda mujer era capaz de gestar un bebé ario, sin exceptuar a las lesbianas, que de ser necesario eran violadas para concebir a un pequeño bebé nazi. Sería un error pensar que las mujeres, incluyendo a las lesbianas, fueron más afortunadas durante aquellos años oscuros. En el fondo, la aparente tolerancia era una muestra más de la marginación femenina en la sociedad nazi. Los regímenes totalitarios suelen amplificar la represión ejerciendo una tolerancia limitada hacia ciertos grupos que se desaprueban, pero que no se consideran políticamente peligrosos, para que esos mismos ataquen a las minorías verdaderamente marginadas. La clásica y siniestra estrategia de dividir y conquistar. De esta manera reflexiva estamos llegando al final del video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.